En la antigüedad, cuando los imperios se alzaban y caían con la sangre de miles, existió una fuerza que parecía desafiar las propias leyes de la muerte. Un ejército que nunca disminuía. Un ejército que nunca retrocedía. Un ejército que el mundo llegó a llamar los Inmortales. 10.000 guerreros. Siempre 10.000. Ni uno más, ni uno menos. Si uno caía en batalla, otro ocupaba su lugar inmediatamente. Sin lamentos. Sin ceremonias. Sin debilidad. Y así, ante los ojos de sus enemigos, parecían imposibles de derrotar. Nos trasladamos al corazón del Imperio Persa, una superpotencia que se extendía desde Asia hasta las puertas de Europa. Un imperio gobernado por reyes que se consideraban elegidos por los dioses, y que no confiaban su seguridad a cualquiera, porque proteger al rey era proteger el mundo entero. Ahí es donde nacen ellos. No eran soldados comunes. No eran campesinos reclutados. No eran mercenarios. Eran la élite absoluta. Seleccionados, entrenados y mantenidos para ser perfectos. Desde jóvenes, eran moldeados para la guerra. Aprendían disciplina antes que compasión. Precisión antes que emoción. Lealtad antes que vida. Vestían armaduras elegantes, pero letales. Portaban lanzas largas, arcos precisos y escudos que formaban muros impenetrables. Pero lo más aterrador no era su equipamiento. Era su mentalidad. Los inmortales no luchaban por gloria. No luchaban por honor. Luchaban porque ese era su propósito. Eran una máquina. Y como toda máquina perfecta, no dudaban. Imagina estar frente a ellos. Miles de soldados perfectamente alineados. Sin gritos. Sin miedo. Solo silencio. Antes de la destrucción. En batalla, avanzaban como una marea. Lentos. Constantes. Imparables. Sus líneas nunca se rompían. Su formación nunca colapsaba. Y cuando uno caía, otro ocupaba su lugar en cuestión de segundos. No había huecos. No había debilidad. Solo continuidad. Esto no era casualidad. Era estrategia. Era psicología. Era guerra, en su forma más pura. Porque el verdadero poder de los inmortales no estaba solo en su fuerza, sino en el terror que generaban. ¿Cómo luchas contra un enemigo que nunca parece disminuir? ¿Cómo enfrentas a un ejército que no muestra miedo? ¿Cómo derrotas a algo que parece eterno? Aquí es donde la historia se vuelve leyenda. Porque cuando el imperio persa avanzó hacia Grecia, el mundo fue testigo de algo que cambiaría la historia. Las guerras médicas. El choque entre dos mundos. Dos formas de entender la guerra. Dos visiones del poder. Y en el centro de ese conflicto, ellos, los inmortales. Mientras los ejércitos griegos luchaban como ciudadanos, como hombres libres, los inmortales luchaban como una extensión del rey, sin cuestionar, sin dudar. En lugares como las Termópilas, su presencia fue decisiva. Frente a guerreros espartanos que también eran leyenda, los inmortales avanzaron, una y otra vez, sin romper filas, sin perder su esencia. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿eran realmente invencibles? La respuesta es más compleja de lo que parece, porque aunque eran disciplinados, aunque eran letales, también eran humanos. Los griegos lo demostraron, con estrategia, con terreno, con inteligencia. Los inmortales podían ser detenidos, pero nunca eran fáciles de vencer. Y ahí está la clave de su leyenda. No eran dioses, pero combatían como si lo fueran. Ahora, piensa en esto. Si has visto Kingdom, sabrás que los ejércitos más temidos no son siempre los más grandes, sino los más disciplinados, los que no rompen, los que no dudan, los que siguen avanzando, aunque todo parezca perdido. Eso eran los inmortales. Una fuerza que no dependía de la emoción, sino del orden.
Mientras otros ejércitos luchaban por sobrevivir, ellos luchaban para cumplir. Y eso los hacía aterradores. Porque al final, la guerra no la ganan los más fuertes. La ganan los que nunca dejan de avanzar. Con el paso del tiempo, el imperio persa cayó, como todos los imperios. Pero su leyenda, no. Hoy, miles de años después, seguimos hablando de ellos. No por lo que conquistaron, sino por lo que representaban. La perfección militar. La disciplina absoluta. El ejército, que nunca desaparecía. Los inmortales. Y quizás, la verdadera razón por la que su historia sigue viva, no es porque fueran invencibles, sino porque nos recuerdan algo inquietante, que el poder más peligroso del mundo no es la fuerza, es la organización. Y cuando un grupo de hombres actúa como uno solo, se vuelve imposible de detener. ¿Crees que hoy existiría un ejército así? ¿O el mundo moderno ya no permite ese nivel de disciplina? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias donde la realidad supera a la ficción, suscríbete, porque esto es solo el comienzo.